el tema de la argentinización. Yo acá también tuve un problema, porque alguien una vez hizo un trabajo que en parte discutía, se preguntaba por la situación de la inmigración en el teatro, ¿no? Y un poco el cuestionamiento a mi trabajo era que yo no daba cuenta del problema de la inmigración en mi trabajo. Y es verdad. Lo que pasa es que ahí yo partí de algo muy sencillo, por ahí, digamos, resolví antes de plantear. Si en Buenos Aires, en los años 20, la mitad de la sociedad es inmigrante, está de más decir que la inmigración es un problema. No es un problema, es la sociedad, digamos. No, puede plantearse en términos culturales de la discusión, pero decir que en el teatro participan inmigrantes es decir lo obvio, digamos. Porque en toda la sociedad participa, en cualquier ámbito donde uno vaya, la mitad en esa proporción es inmigrante. Ahora, lo de la argentinización, yo lo tomé más que nada por el lado de... Quizás yo estaba pensando, digamos, en la temática. Una pata que es la cuestión del criollismo, ¿no? Es decir, que aparece como muy presente en otras zonas de la industria cultural. Sí. Pero para mí en el teatro es previo. Existe. Sí, exactamente. Creo que eso es previo. Sí. Esa idea del criollismo que está muy fuertemente, pero previamente. Yo en algún momento, cuando uno tiene que terminar también, ¿no? Terminar el doctorado, tiene que cursar seminarios, de los que en Filo no hay mucha variedad. Entonces me faltaba un seminario de teatro y no tenía ningún seminario de teatro que tuviera algo que ver con lo que yo estaba haciendo, hasta que apareció un seminario de teatro que se llamaba Lo rural, el cine y el teatro argentino. Mi trabajo era urbano, digo, bueno, pero tengo que cursar algo, ¿no? Bueno, cursé ese seminario y la monografía final que hice era decir que en el teatro no había representación de lo rural. En realidad, no es que lo dije así tan brutamente, pero miré los títulos, ¿no? Y a simple vista las referencias a lo rural son mínimas, ¿no? Y leí las críticas, y es muy difícil encontrar, digo, en comparación, ¿no? Acá estamos hablando de mucho de una cosa y muy poquito de la otra. No quiere decir que no esté. Incluso yo, digamos, arrancaba planteando la presentación de Chazarreta, que es en los años 20, digamos, ¿no? La compañía de Andrés Chazarreta, que viene con toda su folclore a la calle Corrientes. Pero se presenta en términos de espectáculo. Y en realidad un poco ahí mi explicación de por qué yo no encuentro tanto rural, tanto tema rural, digamos, en el teatro, tiene que ver un poco con esto de decir qué es lo que la gente quiere ir a ver, ¿no? No tengo mucha explicación acerca de eso, más que esto que estoy diciendo, ¿no? Sí. Sobre eso, digamos, en esto que estás planteando, ¿por qué, digamos, lo rural aparece como una variable que interpelaría el tipo de teatro que hay o el tipo de experiencia, digamos? Y el inmigrante es o no una variable, es decir, ¿qué te quiero decir? No solo en relación con los empresarios, con el público, sino también con este problema central que vos planteás del teatro como una parte de la experiencia urbana. O sea, la pregunta que te haría es, digamos, si la cuestión inmigrante tiene un peso para investigación futura, digamos, no sé, que podría convertirse en una variable significativa para dar cuenta. Pues yo pensé, cuando vos dijiste que el proyecto que decís que vas a seguir me encanta, eso ¿no? Como me parece muy necesario, esto de ver concretamente, empíricamente este pasaje. Yo pensé, por ejemplo, en Mimi Marshall, ¿no? Y dije, bueno, ahí salta el inmigrante, y también pensé, claro, es cierto, no hay estudios del tipo que vos planteás, pero sí hay estudios que toman personajes de ella que remiten un tipo de inmigración y lo tiran para atrás para ver la literatura humana. Entonces pensé, bueno, la cuestión inmigrante en cuanto a la experiencia urbana, pensé, eso se me ocurrió por aquel trabajo de Analia Bertoni, que es el tema de Liliana Bertoni, perdón. El tema, digamos, de cómo, digamos, la fuerte presencia inmigrante, todavía ella creo que sobre todo siempre un poquito antes, pero todavía hasta ese momento implicaba una reconfiguración o tenía un peso fuerte desde el punto de vista de ciertos elementos de escolaridad y de experiencia barrial también. Entonces, decimos, si esa cuestión, no sé, si te saltó viendo las cosas, que podría llegar a ser una variable que tuviese importancia, porque mejor viste, uno lo puede tomar como una... No, mira, en realidad eso va como por otro lado, ¿no? De lo criollo, porque
yo cuando decía antes lo de la inmigración, lo decía en el sentido de, si yo quiero mirar ¿cómo sería? La incidencia de los inmigrantes en el desarrollo del teatro de los años 20. ¿No? De nuevo, ¿qué quiero decir cuando a qué resultado quiero llegar si me hago esa pregunta? Decir que tuvieron mucha incidencia o poca, digamos, ¿no? ¿Y en qué sentido tuvieron ¿En qué sentido? Claro. ¿Incidencia en qué sentido? Claro, y eso implicaría entonces revisar las trayectorias de todos los empresarios que en el, no sé, 75% son inmigrantes y rastrear qué de su inmigración después se volcó en su proyecto empresarial, digamos. Eso, no sé, se me ocurre, por ejemplo. En algunos casos nada, porque son inmigrantes que llegaron a la Argentina cuando tenían 15 años, o sea que su carácter de inmigrante, ¿en qué puede condicionar su decisión empresarial? Pero al revés, digamos, en cuanto a la experiencia social, o sea, en un bueno, momento en que se está configurando. Claro, digamos, esa sería la otra cosa. Ahora, ahí entraría dentro del relato que en general uno repite, por ahí habría que volver a pensarlo, del proceso de movilidad social de los inmigrantes, o sea, la mayoría de los relatos, que además cuando uno trabaja con las memorias, o sea, A, B, C, están todas iguales, llegamos siendo muy pobres, trabajamos muchos y después triunfamos, digamos, ¿no? Y pareciera además que el mundo del teatro es un espacio muy abierto a la cuestión, a la posibilidad de la movilidad social. Por ejemplo, para los actores y las actrices también, ¿no? También, la mitad de los integrantes de las compañías son inmigrantes. Lo que yo quiero decir es, ¿en qué lo hace distinta esa trayectoria como artista, si es o no inmigrante? Solo valdría la pena si ese tipo o esa mujer, ese actor o esa actriz, hizo algo en su país y aprendió, no sé, técnicas actorales. Entonces cuando participa en la compañía, no sé, hace algo que su vínculo sea distinto. Pero si vino a la Argentina cuando tenía 5 años. Quizás a mí lo que se me ocurre es que hay algo que vos marcabas respecto de cuál es la función de ese teatro. Vos decías mostrar la ciudad, ¿no? Yo me preguntaba hasta dónde es mostrar la ciudad, porque el teatro parece menos útil en ese punto que la fotografía de prensa o que el cine en ese momento. Si no es más bien mostrar cómo vivir en la ciudad. También, de alguna manera, una códigos, educación totalmente. sentimental. Sí. Y ahí para la cuestión de los inmigrantes es muy importante. Sí. Digo, Sí. cualquiera que venga de una familia de inmigrantes Sí, sabe, eso sí. y aprender costumbres Claro. acerca de cómo Totalmente. hacerse de Bueno, es a algo eso me iba a muy- referir, ¿no? Que digo que si lo inmigrante lo pienso desde los actores sociales, digamos, ¿no? Esto de los empresarios, los autores o los actores, bueno, insisto, habría que preguntarse qué, ¿no? Si, digamos, si incide porque la familia es inmigrante, si eso modifica su experiencia, o sea, habría que verlo. A mí me parece que mucho no vamos a avanzar, digamos, me parece que no aportaría mucho esa reflexión. Ahora, sí aportaría claramente, ¿no? En términos de lo que se muestra en las obras sobre los inmigrantes, la calificación que se hace de los inmigrantes, este estereotipo de los españoles hablando de una determinada manera, los italianos hablando de una determinada manera, los judíos, los polacos, o sea, está lleno de inmigrantes el Por eso, escenario. es De lo- los que se está predicando algo, ¿no? De los que se está diciendo algo. Y eso justamente es una clave para el público, para entender quiénes son los inmigrantes, para caracterizarlos, y al revés, para el público inmigrante, no solo el verse retratado de una manera, sino el ver a los otros tipos, ¿no? O sea, a los argentinos, pero a los criollos, a los argentinos, pero también a los otros tipos inmigrantes, ¿no? Y en ese sentido, y ahí sí me parece que hay muchas preguntas para hacer, las obras son muy ricas, o sea, yo siempre digo, o sea, cualquier tema que se les ocurra, hay 15, 20 obras que les dan Es alguna increíble, imagen. O es sea, increíble. ¿quieren un Una problema de cosa la salud? increíble, O sea, de cómo increíble. funciona la medicina, hay. ¿Quieren un problema de el adulterio? Hay. ¿Quieren un problema de los transportes? Hay. didácticas. Lo que quieran, digamos, o sea, y en este registro, que a mí el valor que tienen estas obras, por lo menos para mí, es que son obras que están escritas, no con una intención, no importa las intenciones de los autores, pero digo, puestas en el escenario, en todo esto más o menos que uno trató de armar, adquieren una potencialidad, digamos, de lo que están mostrando, que me parece que es una fuente para mirarla, para buscar, digamos, porque iba mucha gente a verla.
Entonces la potencia de lo que se está mostrando, uno no lo puede medir, ¿no? Porque esto también, cuando me estaba con el problema del público y lo de la recepción, y bueno, ¿y qué le pasa si mira? Y no sé qué, porque lo que miró, salió a la calle y miró otra cosa y llegó a la casa y leyó el diario y habló con el vecino, o sea que hay múltiples formas de interpelación. Hacer una pregunta que tiene que ver un poco con tu epílogo y digo, si este ejercicio de ir hacia los 30, uno no lo puede hacer yendo hacia fin o principio de siglo, porque a mí me parece que hay muchas cuestiones hacia fin y principios de siglo que tienen que ver con la presencia de este público popular. Por supuesto que es un público popular que está mucho más concentrado en espacios de la ciudad, digo, ya en los 20 la ciudad es como un entramado mucho más amplio, pero que uno ve ya en ese público y en esos consumos muchas de estas cosas que están en los 20. Digo, esta cosa de las secciones, o sea, ¿por qué son tan breves las obras? Digo, eso me parece que es algo que viene de antes y que está muy instalado en el antes, que tiene que ver con ese consumo de lo popular, que tiene que ver que ya también está la prensa vespertina, que también tiene la quinta, la sexta, digo, que hay una fragmentación en la lectura, donde la gente necesita pequeños espacios de lectura, pequeños espacios, y donde el entretenimiento ya está muy presente, ¿no? Entonces me parece que todo esto, a mí lo que me entusiasma de tu trabajo es esta idea de pensar esto socialmente, ¿no? Creo que ahí hay como una apuesta muy fuerte que me parece que esa mirada es muy enriquecedora. Pero creo que tendríamos que avanzar para atrás. No sé si pensás para atrás, para adelante en estas claves culturales, totalmente, ¿no? El entretenimiento, la fragmentación. Es que a mí me encantaría ir para atrás, pero no sé de dónde agarrarlo. Si me decís pero qué fuente mirar, lo hago. Quiero decir algo. Hay muchas obras para atrás. Desde el 20 para atrás hay muchas obras, pero de nuevo, ¿dónde están las fuentes? No, las obras pueden estar, pero las digo... obras, autores, críticos, inclusive Pablo Echagüe es un crítico muy interesante que trabaja a principios de siglo hasta la década Pablo del 20. Echagüe no me cae bien. ¿Qué dijiste? Con esas relaciones íntimas ya no dijiste que no te gusta? Eso me encantó. Ahora me cae. Jean Paul, como no le decían, no, pero no me cae. O sea, no. Están las crónicas de García Belloso, las crónicas de García Belloso son preciosas, son preciosas. Pero, perdón, respondo a esto nomás. Están las crónicas, Ahora, farándula de Podestá, con las memorias, o sea, por ahí ahora también, ¿no? Que uno ya se doctoró, entonces ya ahora lo que uno dice no es que tiene más paño para más libertad, digamos. Cuando uno está haciendo una tesis, todo hay que probarlo, todo hay que, ¿no? Ahora por ahí me puedo animar a jugar un poquito más. Ahora me empezar a ya no necesitas tanta prueba. No, pero quiero decir, a mí, yo la verdad es que me parece que además, esto que decía antes, hay una periodización que hay que revisar también en cuanto a las industrias culturales, para no quedar como que en los años 20, boom, como está Buenos Aires y ahora hay luz y qué sé yo, ahora es todo fantástico, y antes era toda la cosa rural, artesanal y qué sé yo.